¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Relajados? ¿Habéis respirado tranquilamente? ¿Habéis bajado los nervios, la intensidad, el estrés que vivimos este fin de semana entre la clasificación y la carrera de este Gran Premio de los Países Bajos? Increíble, ¿verdad? Bueno, espero que hayáis disfrutado tanto como yo de un fin de semana repleto de acción, emoción, estrategia, talento. En definitiva, un fin de semana de Fórmula 1 en el que hoy voy a empezar, como siempre termino estos vídeos. Viva la Fórmula 1 y la madre que la parió, porque hemos disfrutado un gran fin de semana y hay que aplaudir a rabiar a los pilotos, a los mecánicos, a los ingenieros, a los equipos que sufrieron en sus carnes mucho más que nosotros, porque si nosotros ya lo vivimos intensamente, imaginaros cómo lo vivieron los pilotos y los equipos en el muro y en los boxes. Por tanto, felicidades y gracias. Felicidades y gracias a todos por este espectáculo que nos brindaron este fin de semana en la 13ª carrera del Mundial de Fórmula 1, que ya entra en su segunda parte, casi la recta final, porque llevamos 13 carreras y nos quedan tan solo 9 por delante. Holanda, Casa Verstappen, máximo favorito, llevaba 8 carreras, ahora ya 9, era obvio que era el máximo favorito para conseguir la victoria y la verdad es que no ha perdonado. Nos ha brindado un fin de semana perfecto, perfecto para él, para su equipo, sin el más mínimo error. Sí, recuerdo una pequeña salida de pista en los entrenamientos libres 2 que pisó un poco la grava. Vaya, caray. Verstappen, que está en un momento de forma espectacular, no comete errores. Mira que han pasado cosas y ha habido situaciones este fin de semana como para no controlar el límite de la pista del neumático del momento y no ha puesto un pie fuera del asfalto. Por tanto, más que merecida esa 9ª victoria, que además es consecutiva de esta temporada, la 9ª consecutiva, si no recuerdo mal, 11ª de la temporada, y por tanto aplaudir a Rubiales porque está en un gran momento de forma, al igual que el coche y al igual que el equipo. Pero vamos por partes, porque además aquí hubo un segundo protagonista que yo creo que hay que también ponerle en ese pedestal para a un lacito de un fantástico fin de semana de Fernando Alonso, que estuvo espléndido, sobre todo el domingo, en una situación complicadísima en la que el asturiano sacó lo mejor de su talento, de su experiencia, de su buen hacer y de la astucia que le caracteriza dentro del coche en una situación de carrera en la que se movía a mil maravillas y que puso toda la presión del mundo a todo un Max Verstappen y al que tuvo en jaque hasta el mismísimo bandera de cuadros en un final de carrera apoteósico en el que podía haber pasado de todo, pero que les vio ambos al podio. Pero vamos por partes. Empezamos por la clasificación, porque también fue movida, fue una clasificación de mojado a seco, como ya hemos vivido las últimas. La lluvia nos está acompañando este año. Vamos de resfriado en resfriado, pero que nos dejó, como era de esperar, a Max Verstappen liderando, pero ¿de qué manera? Casi 6 décimas al segundo. Casi 6 décimas al segundo en un circuito de 4,2 kilómetros, ¿eh? Cuidado, circuito corto. No estamos hablando de un Spa, no. Casi 6 décimas al segundo clasificado, imbatible en cualquiera de las condiciones. No pasó apuros en ninguno de los momentos, Q1, Q2, que fueron complicadas en un asfalto que iba de menos a más secándose y que al final dejó ese 1 de 5, 6, 7 del piloto holandés que le daba la primera posición. Lando Norris, el McLaren, que está confirmando las sensaciones, aunque luego en carrera les costó muchísimo y lo pasaron muy mal durante la carrera por la estrategia y sin duda no supieron encontrar el pulso, al igual que Mercedes, que fue el otro gran damnificado, pero clasificó muy bien. El sábado para mí el Mercedes era la segunda potencia después de la clasificación, de ver a George Russell, pese a que Lewis Hamilton se quedó en la Q2, 13ª posición. Lo que vimos el viernes yo creo que dejaba a los de Mercedes como el segundo mejor coche de cara a la carrera. Luego ya veremos qué pasó, que no terminaron de transformarlo en buen resultado, en una estrategia para olvidar de este fin de semana de Mercedes. Lo veremos. Albon, cuidado con el Williams, cuidado que nos vamos a Monza. El Williams, que poco a poco va dando pasitos, sobre todo con las manos de Albon, pero que consiguió meter también a Sargent en el Q3, y eso ya es significativo de que el coche funciona muy bien, porque Sargent sigue cometiendo errores, aún no ha encontrado ese suelo que le permita estabilizarse en Fórmula 1. Quinto Alonso, sexto Sainz. 6 coches, 6 pilotos de 6 equipos diferentes en las 3 primeras filas de la clasificación de la parrilla de salida es muy significativo. Primero, que fueron situaciones cambiantes. Segundo, que estuvimos hablando de que las
posiciones se decidían por una décima. Y tercero, que son 6 pilotos de 6 equipos diferentes, lo cual significa que en circuitos como este, en condiciones como las que se disputó tanto la clasificación como la carrera, el papel de piloto en esas condiciones cobra valor. Ya no es aquellos circuitos en que vemos primero y segundo de un mismo equipo, segundo, tercero de otro equipo, y cada fila prácticamente ocupada por los 2 pilotos de los equipos. 6 pilotos de 6 coches diferentes. Y eso significa que si no fuera por este señor que está dominando con mano de hierro, la Fórmula 1 estaría en un buenísimo momento y se habrían cumplido parte de todas aquellas premisas con las que se hizo el nuevo reglamento. Pero hay un señor y un equipo que lo está destrozando, que es Max Verstappen, pero lo que hay que hacer es aplaudirle porque lo está haciendo muy bien. Por detrás, lo que decíamos, damnificados de esta clasificación, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, que también había mostrado buenas cosas el Alpine, pero que tampoco pasó más allá, al igual que su compañero de equipo, que fueron Alpine los grandes damnificados de esta clasificación, en la que aparecía un señor que se llamaba Liam Lawson, y es que Daniel Ricciardo tuvo ese accidente en los libres, tuvo que ser trasladado a Barcelona para operarse, y por tanto el piloto reserva del equipo entró en acción en una clasificación complicadísima. Hay que aplaudirle, porque entrar el sábado por la mañana con lluvia, que llovió el sábado los libres 3, y luego tirarse una clasificación de lluvia seco sin máximos incidentes, se salió en los libres 3, pero luego lo de menos es el tiempo, no vale la pena ni mirarlo, pero sobrevivir en esta situación ya es de aplaudir para un piloto que debutaba aquí con Alfa Tauri. Al final, los 3 mosqueteros, podium jovencísimo, con Verstappen, Norris y Russell, que ocupaban estas 3 primeras posiciones de la clasificación. No sé si es las 2 líneas más jóvenes de la historia de la Fórmula 1, habría que mirarlo, a quien le guste las estadísticas lo puede ver, pero sin duda que tenemos una generación por debajo de jóvenes pilotos espectacular, que nos lo va a hacer pasar muy bien. Nos vamos al domingo, ya dejada atrás la clasificación, en una salida sin incidentes mayores, en la cual, hombre, en esa primera vuelta, si hay algo que hay que destacar, más allá de todo lo que pasó, más allá de que la lluvia estaba amenazando y todos salieron con neumáticos slick, fue esto que veis aquí, curva 3. Aquí a lo mejor no se aprecia bien, pero esto es un peralte de 18 grados. Y aquí hay un señor, que no es otro que Fernando Alonso, que se ganó 2 posiciones tirándose por el interior, atacando a Russell y a Norris en una maniobra espectacular que tenían ya entrenada, que ya lo vimos el año pasado, que también la había utilizado, y que demuestra el empuje, las ganas, el talento, la experiencia y el hambre que tiene Fernando Alonso para mirar aquí, a esta posición, porque ya no se trata de que si si Aston Martin ha vuelto al podio, luego veremos las novedades, sino de que sigue manteniendo intacta esas ganas de esa 33, que aquí tampoco llegó. Aquí volvió a estar tan cerca como en Mónaco, pero tampoco llegó, porque Max Verstappen sigue intratable. Pero esta imagen para mí es muy significativa, una maniobra que muy pocos osaron probar y tener éxito, sobre todo para adelantar en situaciones complicadas. Luego lo utilizó también con Zhou saliendo de boxes, pero aquí parece que es nada, me tiro por el interior y ya está. Pero es que además el grip que hay en esta zona no es el mismo que hay en aquí. Esto era era la primera vuelta con el neumático frío, lo volvió a utilizar luego también saliendo de boxes, que aún esta zona estaba más húmeda que el exterior, que era el carril más seco. Bueno, en definitiva, yo creo que espectacular el fin de semana que ha entregado Fernando Alonso en este Gran Premio de Holanda. Pero este señor, en intermedios, en mojado, en seco, en condiciones cambiantes, con el coche en alta carga, en baja carga, da igual la situación que sea, en las resalidas, en salidas en parada, da igual, estuvo perfecto Max Verstappen delante de su público para conseguir una nueva victoria en el Mundial, y por tanto llevarse a casa los 25 puntos, que no fueron los 26, porque la vuelta rápida se la llevó Fernando Alonso en seco. Sí, y no fue entrando a cambiar neumáticos con el blando cuando todo el mundo estaba con medios duros y se llevó. No. Fue una vuelta rápida con todas las de la ley, y por tanto significa que el Aston Martin ha hecho un paso adelante. Veremos si se confirman otros circuitos. Esto no va de hoy para mañana. Acordaros, y que sirva de ejemplo, lo que pasó en Canadá con el Aston Martin. La lluvia, que fue uno de los grandes protagonistas en diferentes fases de
de la carrera, y en la que, por ejemplo, hombres como Checo Pérez, que hizo una fantástica maniobra a la hora de entrar a cambiar los neumáticos en la vuelta 2, pero que perdió opciones del podio en esta salida de pista, en una pista que estaba complicadísima y que vio como Fernando Alonso le alcanzaba en esa segunda posición delicadísima por los cambios constantes que hubo de pista, de seco, mojado, intermedio, lluvia muy intensa. En pista ahora veremos las estrategias, pilotos con seco, otros con intermedios. Buah, en definitiva fue una carrera de locos en muchos aspectos. Tomábamos la salida prácticamente todo el mundo con el neumático blando. Ya hemos visto esta temporada que los equipos le tienen la medida tomada a la degradación del neumático blando, que dura más de lo que normalmente se espera. Entre ello, por ejemplo, podemos ver las 44 vueltas de Albon, que en unas condiciones complicadas, al igual que Piastri, al igual que Hülkenberg y al igual que Valtteri Bottas, no entraron a cambiar cuando empezó a llover en la vuelta 1 después de la salida. Fue un momento clave porque hubo pilotos que sí que ganaron. Y os lo voy a enseñar en este gráfico, que es muy significativo de lo que sucedió entre la vuelta 1 y la vuelta 5. Fijaros, orden de salida, aquí lo tenéis, la parrilla y los cambios. Los que entraron en vuelta 1, dígase Pérez, Sargent, Gasly, Zhou, tuvieron grandes beneficios. Pérez ganó 6 posiciones, Zhou 13, Gasly 9, Leclerc, que también entró, pese a que en Ferrari no tenían los neumáticos a punto, Ocon, en definitiva, a los que entraron enseguida y se ahorraron esa segunda vuelta en condiciones complicadísimas en slick, en que lo más fácil era salirse de pista por la falta de adherencia. Los que entraron enseguida intuyeron que esa lluvia podía ir a más, se llevaron el gato al agua porque, fijaros, Pérez se puso a liderar la carrera. Por tanto, era un fin de semana de muro y de piloto también, de intuición a veces, porque podían haber entrado, montar el neumático intermedio, haber parado en ese momento la lluvia. De hecho, tuvieron que parar poco después o haber disminuido la lluvia y, por tanto, no haberles salido bien la jugada, y les hubiera salido muy bien a hombres como Piastri o Albon, que no cambiaron. Pese a eso, los hombres que no cambiaron les salió mucho mejor la jugada que a hombres que entraron tarde, como Hamilton o como Russell, vuelta 4, Mercedes, mal, o como Stroll, que también tardó mucho en entrar, esperando que a lo mejor se secara, pero que se vieron obligados a entrar tarde. Y entrar tarde en unas condiciones de mojado con slick significa perder 10, 15, 20 segundos en una vuelta. Pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Aunque los que sí lo hicieron o se vieron reaccionar a tiempo fueron los dos hombres de cabeza, Verstappen y Alonso, que pese a perder posiciones, como por ejemplo con Pérez, sí que entraron rápidamente en la vuelta 2 para cambiar neumáticos, meter intermedios, intentar mantenerse en pista para salvar esas posiciones que fueron recuperando poco a poco. Alonso entrando a la vuelta 10 y Verstappen en esa maniobra de Red Bull que dejó al piloto holandés en primera posición por delante de Checo Pérez. Undercut, escándalo. No, a ver, factores. Estamos en Holanda, casa de Max Verstappen. Max Verstappen se había demostrado mucho más rápido en pista durante los entrenamientos libres, durante la clasificación, en ritmo de carrera. Es el líder del mundial, es bicampeón mundial. Lo que no quieres es que se encuentren en pista y por tanto genera conflicto. Está claro que Verstappen, Red Bull prioriza a Verstappen, eso está claro, en pista siempre, y por tanto la mejor manera de ponerle delante, lo paramos primero a él, ponemos el neumático slick, recupera el tiempo, luego paramos a Pérez y sin ningún perjuicio por el equipo hemos cambiado las posiciones con Verstappen delante y Checo en segunda posición, sin encontrarse a pista y sin que haya ningún tipo de tensión, al menos de cara afuera. Otra cosa es que internamente esto a veces lleva cola y genera tensiones internas, pero yo estoy seguro que la jugada de Red Bull es la que seguramente hubieran hecho muchos equipos, y yo lo entiendo perfectamente, aunque obviamente seguramente Checo no esté de acuerdo, pero es lo que fue, y el resultado final así lo corrobora. Otros ya lo dijimos que salieron beneficiados. Gasly, carrerón, me gustó mucho ahí Per Gasly porque el ambiente en el equipo es nada bueno, todo lo que pasó,
pero hizo una gran carrera, aprovechó muy bien ese acierto estratégico de entrar en la vuelta 1, pero luego supo mantener el ritmo en Slick, también mantener el ritmo al final de la carrera, pese a una penalización de 5 segundos, luego las veremos, que también le cayeron a hombres como Checo Pérez y que le bajaron del podio por detrás. Algunos decíais, ¿y por qué? Si han montado ya lluvia, están montando neumático medio, neumático... No se declaró neumático, no se declaró carrera de lluvia y, por ejemplo, en este estadio Bottas, que no sabía si terminaría montando el neumático de lluvia, pues obviamente tiene que montar los dos compuestos, aunque estratégicamente también era bueno para intentar llegar hasta final de carrera, algo que intentó también Russell con el neumático duro. Los 3 compuestos, fue el único, el británico, ya a la desesperada para intentar ver si recuperaba posiciones. No fue así. Fue muy bien la clasificación para Mercedes, no para Hamilton, mejor para Russell. Tenía muy buen ritmo. Aquí tenía un coche muy bueno Mercedes, y de haber salido adelante, no haber cometido errores estratégicos, yo creo que el británico hubiera estado en el podio sin lugar a dudas. Y del resto, pues a mí me gustaba destacar que Lawson no cometió ningún error en carrera, o minimalistas, errores pequeños, y por tanto terminó la carrera. Y hay que aplaudir porque no fue nada fácil debutar en una situación parecida. Leclerc, que no estuvo en ningún momento conectado con el coche, un fin de semana para olvidar para Ferrari en global, pero sobre todo para Leclerc, esos fines de semana que a veces le cuesta encontrarse como piloto, le cuesta conectar con el coche. Además tuvo una salida de pista, tuvo un golpe, dañó el coche y en ningún momento estuvo competitivo, tampoco en clasificación. Tuvo un accidente, tuvo una salida de pista y, en definitiva, yo creo que mucho más sólido, ¿por qué no decirlo?, Carlos Sainz, pese a que Ferrari, yo luego os enseñaré las imágenes, problemas con Lala. Esto ya lo hemos visto. Una última curiosidad que os quería enseñar, porque vimos que llovía en diferentes fases de la carrera, pero ¿por qué los que estaban con Slick, pese a que llovió, pudieron mantenerse en pista? Pues porque no llovió suficiente. Y esta es la gráfica. Esta que tenéis aquí, en blanco, es la gráfica de la temperatura del asfalto. De los máximos de 30 grados en la fase media de la carrera a los 20 del final, cuando estaba lloviendo muchísimo. En esa fase de inicial, a partir de la vuelta 1, que empezó a llover, fijaros que el asfalto no bajó de 25 grados. Y por tanto, ahí, pese a que estaba mojado, los que estaban con neumáticos Slick pudieron sobrevivir. Eso significa que no había agua encharcada, que era difícil de conducir, pero que pasaron esos momentos críticos. Si hubiera llovido mucho, fijaros dónde hubiera bajado la temperatura, lo que pasó al final. Y esto ahí hubiera sido fatal para los intereses. Significaba que se caía la temperatura del neumático, pero además es que había mucha más cantidad de agua. Y pese a que la temperatura ambiente, fijaros, prácticamente constante, pero el asfalto, fijaros qué cambios de temperatura, casi 10 grados del máximo al mínimo, algo que es clave, no en esta carrera, bueno, sí para los que estaban en situación de este tipo, pero que es clave para mantener la ventana de trabajo del neumático, algo que no es nada fácil esta temporada con estos coches. Al final, el podio, number one, ganador Max Verstappen, 9 victorias, increíble. El Mundial está más que sentenciado y estoy seguro que, si tiene la posibilidad, va a romper todos los récords de aquí a final de temporada. Decía, es que ¿cuándo puede ser que Alonso o el doctor Marco también apuntaba a Hamilton que pueden arrebatarle una victoria? No teniendo en cuenta que Pérez como compañero de equipo no. Es que no tiene ninguna fisura. No le veo ningún momento en que digas, es que en esto es débil. No lo veo. Y también, ya os decía, muy contento por Pierre Gasly, no solamente por el piloto, sino por el equipo, porque la situación que han vivido es realmente una bomba de relojería interna para el propio equipo. Cuando cae director técnico, director deportivo y el team principal, imaginaros dentro de la estructura de una empresa. Por tanto, yo creo que esto les habrá ido muy bien para calmar un poco los ánimos, una buena inyección de moral también para todos y para seguir trabajando, porque Alpine, con muchos altos y bajos, en algún momento han demostrado velocidad, ritmo. Tienen que terminar de encontrar esa base de consistencia que les permita seguir con la evolución del coche. Antes de pasar a las novedades, pocas polémicas a nivel de comisarios deportivos, tan solo las 2 sanciones importantes en carrera de velocidad. Fijaros, Checo Pérez, entre que el aquaplaning tocó el muro, 60 era el límite, es un pit lane muy estrecho, muy complicado, de 80 bajaron a 60
por reglamento, por orden del director de carrera. 60.8, 0.8 kilómetros hora apartaron a Checo Pérez del podio, porque la clasificación final se le sumaron 5 segundos de penalización bien aplicados. Son 0.8, es decir, ostras, 0.8 kilómetros por hora, Albert, son 5 segundos, es demasiado. Bueno, uy, que me he emocionado. ¿Es demasiado? Sí. Pues si son demasiado 0.8 kilómetros de Checo Pérez, fíjate en las de Pierre Gasly, 0.1, 60.1 kilómetros por hora. El reglamento está claro, 60 kilómetros, todo lo que sea por delante es sanción, depende de la cantidad y del criterio de comisarios deportivos, pero 5 segundos para uno, 5 segundos para el otro. Lo que pasa que al haber regrupamiento por la bandera roja, pues le pasó más factura a Checo Pérez que a Pierre Gasly. Otra cosa que recibí mensajes diciendo, Albert, ¿cómo es posible que Charles Leclerc, cambiando el chasis, aquí lo tenéis, el Survival Cell, no saliera desde el pit lane? Cuando se cambia el chasis hay que salir del pit lane. No, esa norma ya ha cambiado. Antes era así, correcto. Después de los libres 2, o sea, ya el sábado cambiabas al chasis, tenías que salir desde el pit lane. Pero esa norma ya ha cambiado, artículo número 31, que dice que cualquier competidor que tenga que cambiar el chasis, la célula de supervivencia, que sería la traducción literal después del scrutineering, tiene que completar una nueva declaración de aprobación por parte del Technical Delegate, por parte de Joe Bauer, que es pasar la verificación, básicamente, pero en ningún caso, como antes sí decía, tendrá que salir del pit lane. Por tanto, bien aplicado el reglamento, un Charles Leclerc que además cambió las suspensiones, todas de la misma especificación, por tanto no hay rotura de parque cerrado, la caja de cambios, que también era una ya que estaba usada, de la misma especificación, y como siempre repito, si son elementos de la misma especificación y avisan a la Federación Internacional con tiempo y bajo el reglamento, pues en teoría y a la práctica no hay penalización y por tanto se mantiene la posición de salida en la parrilla. Venga, vamos a por el tema técnico. Empezamos con Red Bull, los líderes, como siempre. Ahí está, que no dejan de evolucionar, pequeñas cosas. Red Bull ha traído paquetes grandes, pero pequeñas cositas que podemos ver, algunas seguramente no las podemos ver, pero que aquí cambiaron estas dos aletas, los beam wings que se llaman, las aletas inferiores posteriores con más carga, con más ángulo, para intentar no solamente generar carga dinámica, sino que además intentar mejorar el rendimiento del difusor y del fondo plano, que es clave para el rendimiento del coche. Mercedes, cambios en el espejo, en la caída de estos soportes para intentar mejorar el flujo que va hacia la parte posterior. Pequeños cambios poco significativos. Más significativo es en esta zona del fondo plano, del borde del fondo plano. Aquí sí que empezamos a encontrar cosas que sí que pueden significar cambios importantes de rendimiento. Ya os he dicho que Mercedes me gustó mucho este fin de semana como coche, pero no a la hora de guiar la carrera desde el muro. Ferrari, desastre, fin de semana para olvidar. ¿Qué pasó? Era un circuito, tenemos claro, es un circuito de media alta carga, ¿vale? Por tanto, veíamos alerones como este de Ferrari, que es el que probaron el viernes, un alerón de media alta carga y que es el que correspondía para un circuito como este en el que no hay largas rectas y que por tanto necesitamos el máximo de carga aerodinámica. Da igual si generamos resistencia al avance, da igual si generamos drag, da igual si no es suficiente. No, carga, el máximo de carga, y más en lluvia necesitamos todo el apoyo posible a nivel aerodinámico. Lo probaron y no funcionó. Y no funcionó no es porque no diera suficiente carga, es que entraba en pérdida. Y por tanto, eso significaba que el alerón no solamente no generaba carga aerodinámica suficiente, sino que además generaba mucho drag, con lo cual era completamente ineficiente y Ferrari que tuvo que recurrir a una ala de menos carga aerodinámica, lo cual fue un desastre para el rendimiento del coche. Mucha velocidad punta, sí, ya lo vimos, los más rápidos, pero en las curvas, en las frenadas, en la tracción, perdían mucha competitividad respecto a sus rivales, algo que ya pasó en Hungría. Algo que ya pasó en Hungría y que no han sido capaces de solucionar, pese a poner gurnings y a poner todos los elementos para intentar hacer trabajar. Ahí, este es el gurning, ese
ese elemento aerodinámico no lo consiguieron. Por tanto, nos queda un mes o 3 semanas para ver si lo arreglan, porque si no volverá a ser otro drama. Bueno, aunque ahí quizás con un poco menos de carga, con las largas rectas, igual solucionan un poco más mejor la papeleta, pero fin de semana para olvidar de todas. Aston Martin, que presentaba novedades importantes, algunas como esta aleta y el capó motor, más relacionadas con la refrigeración y por tanto adaptadas al circuito, pero sobre todo las diferencias venían, aunque aquí no las podemos ver, debajo del coche. Cambios sutiles, decía el propio equipo, en estas divisoras de entrada del túnel hacia la parte inferior, pero seguro que los cambios importantes están en la parte inferior de este monoplaza, porque los cambios que vimos tanto en el borde como en la parte superior de este suelo era para adaptar los cambios que habían debajo, que no pudimos ver, afortunadamente digo, porque no levantaron ninguno de los dos coches. Buenas noticias para Aston Martin. Lo que sí nos llamó mucho la atención es este pequeño aletín justo debajo de la estructura de impactos, de absorción de impactos posterior, debajo de la luz. Este pequeño aletín, ahí lo tenéis, que no lo habíamos visto en ningún coche, que nos llamó mucho la atención para, obviamente, mejorar el rendimiento de esta zona del difusor, que tampoco es un todo o nada en el rendimiento del coche, seguro, pero que son pequeñas zonas que está explorando Aston Martin muy curiosas, pero que tiene un problema. Yo os lo voy a enseñar en esta foto que tomé, que se rompe muy fácilmente cuando vas a hacer el pit stop, y esto es justo después de las primeras maniobras de pit stop, en que ya vieron que era muy complicado hacer el pit stop sin intentar dañar esta aleta, porque era una pieza muy sensible, muy poco reforzada, porque tan solo por este pequeño eje, y por tanto antes de irnos os quería enseñar aquí a Aston Martin, que tenían todos estos sensores en la parte interior del difusor. Fijaros con esta divisora que se veía desde lo lejos, pero que habrá que esperar si podemos verlo desde abajo para intentar ver qué es lo que ha hecho Aston Martin con este nuevo suelo. Aston Martin, que también presentaba novedades en la zona de la refrigeración de los frenos. No estoy seguro si era de esta carrera o no. No salió en la lista de la FIA, pero a veces hay algunas cosas que sufren pequeñas modificaciones y que no salen. Pero yo no había visto este tipo de salidas, al menos en las últimas carreras. Y aquí tenéis el gato de atrás modificado para poder encabir ese aletín, que al final, a la hora de colocarlo, pues colocar el gato era muy sensible, se rompía, y por tanto lo sacaron de la ecuación. El fondo plano nuevo para los dos coches, eso sí, en clasificación y carrera, pero sin este aletín, que tampoco os digo yo que sea un elemento diferenciador, pero sí que obviamente están explorando para verlo. No lo montaron, era un riesgo, no valía la pena comprometer los pit stops, que fueron muchos y muy importantes, aunque no todos fueron buenos, porque hubo uno de Fernando Alonso, no recuerdo, de 8 segundos, pero en definitiva que sí que hay que tenerlo en cuenta, porque seguramente será una área de desarrollo que muchos equipos ya estarán mirando en CFD el viernes mismo, para ver si realmente había mucho rendimiento que sacar. Otras novedades importantes: Haas, aquí veis los soportes, los fijadores de los flaps superiores del coche, ya también direccionadores al estilo Ferrari, que también tienen algo parecido y que vimos el año pasado en Mercedes, que se prohibió, que este año está autorizado y que Haas ha aprovechado muy bien. Son el soporte que fija este flap con este flap y que aprovechan esta curva para utilizar para empujar el aire hacia el exterior del coche. A la nueva para Haas, que también tenía salidas de refrigeración de la parte posterior, que no solamente de los frenos, que no solamente van bien para el tema de la refrigeración de frenos, sino también para la gestión del neumático, importantísima, sobre todo en la parte posterior del monoplaza. A la nueva para los hombres de McLaren, siguiendo la tendencia también de la parrilla en las esquinas superiores, en la unión entre el flap y la pletina lateral, abierta completamente, separada con un soporte de aluminio, algo que también aquí lo veis en esta vista lateral, que hace que sea muy bonita esta pieza. Aquí lo veis con el soporte de aluminio que une las dos piezas. Aquí veis el activador el actuador de RS, algo que también ha adoptado en Alfa Tauri y que ya prácticamente está en toda la parrilla de todos los equipos que están tirando de este concepto, que se está mostrando mucho más eficiente en el rendimiento del ala
posterior. No quería irme de este vídeo sin desearle una pronta recuperación a Daniel Ricciardo, que sigue convaleciente aquí en Barcelona, donde se operó este domingo por la mañana. Una rotura en la muñeca de la mano izquierda provocada por ese accidente en la que el golpe de volante le sufrió esa lesión. No estará en Monza, seguro. Muy optimista tendrían que seguir las cosas para que pudiera estar en Singapur, pero veremos la evolución, el parte médico y obviamente la autorización de la Federación Internacional para volver a sentarse el coche. Veremos si en Singapur o en Japón, o si ya esperamos al Tour americano que empieza después, o quizás en Qatar. Un par de fotos últimas. La primera, este hombre, Adrian Newey, que siempre lo vemos ahí con Mercedes, mirando a la Ferrari, mirando al Aston Martin, mirando al McLaren. No, se va parrilla arriba, parrilla abajo, con su libretita, tomando notas de todos y cada uno de los coches. Por tanto, dice mucho de este hombre, que no deja de sorprendernos, porque este año el RB19 es un coche realmente superior al resto, pero que es una gozada ver cómo va en la parrilla mirando, tomando notas, porque se para en cada coche, mira. Me gustaría algún día saber lo que pasa por su cabeza, porque seguro que debe ver, a imaginar todos los flujos aerodinámicos, de ver lo que hacen cada uno de los equipos desarrollando la aerodinámica del coche, toma sus notas y va por el siguiente coche. Por tanto, súper interesante Adrian Newey. Y la segunda, esta foto que tomé en el Peralte, que como veis es de una inclinación bestial. No lo se percibe así en la televisión, pero que son 18 grados, algo incluso superior a lo que tenemos en Indianápolis, por ejemplo, que es uno de los peraltes más famosos de la historia del automovilismo, junto a los de Monza, que son los que vamos la próxima semana, ahí empalmado bien, y que seguramente nos hará disfrutar de una gran carrera de Fórmula 1 en casa Ferrari, que van a meter toda la carne al asador para dejar una buena sensación. Estarán rápidos, seguro, mucho más que aquí, segurísimo en clasificación. Veremos en carrera qué pasa, pero estoy seguro que en la Fórmula 1 nos deparará otro gran fin de semana de emociones, porque también parece que hay un poco de previsión de lluvia. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, seguirme, y ya os lo he dicho antes, pero viva la Fórmula 1. ¿Me ayudáis? Sí. Y la madre que la parió. Qué fin de semana. Gracias. Hasta pronto.